Hola queridos hermanos, les doy la bienvenida a esta 30ª semana del tiempo ordinario. Sí, llevamos ya 30 domingos de este tiempo ordinario y bueno, el Señor no ha sido más maravilloso, más generoso, más bondadoso con nosotros y espero que durante todo este tiempo hayamos comenzado a sanar muchos aspectos de nuestra vida que deben ser sanados. Yo hoy quiero invitarte a que compartas conmigo el Evangelio que la Iglesia nos manda para este domingo, que es tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Vuelvo a repetirlo, Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Lee conmigo o anótalo, lee después, medítalo, pero vamos a tener este encuentro con la palabra de Dios que transforma nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó, con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Oiga, y esta gente no aprende, ¿no? Ya el Señor le tapó la boca a unos y estos vienen creyéndose mejores, creyéndose más inteligentes, que le van a poder tapar la boca a Jesús. Por favor, es Jesús, el Hijo de Dios. Claro que ellos no lo sabían y esa incredulidad los llevaba a esa necedad. Nosotros somos muy necios de verdad y queremos estar constantemente tentando a Dios, pero no se puede. Dios sabe cómo actuar, Dios sabe cómo responder. En nuestra vida también tenemos que enfrentarnos muchas veces con personas de ese tipo, con personas que quieren ponernos el pie para que nosotros caigamos, pero cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos en las manos de Dios, pues el Señor sale en nuestra defensa. A mí este evangelio que hemos escuchado, es que en realidad toda la palabra de Dios es maravillosa, pero esto es uno de los más maravillosos, ¿no? Porque el Señor resume en 2 mandamientos toda la ley y los profetas. Esto era una pregunta que inquietaba mucho a los fariseos y a los judíos de la época de Jesús, porque si unimos los mandamientos, las recomendaciones y las prohibiciones, podríamos decir que los judíos tenían alrededor de unos 800 mandamientos, prescripciones y prohibiciones. 800. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo asimilamos esto? ¿Cómo vamos a vivir los 800? ¿Cómo podríamos resumir? ¿Será que hay un mandamiento que es muy importante? Entonces era algo que debatían los grandes rabinos, los grandes maestros de la ley. Era una pregunta que siempre se prestaba para discusiones. Es la pregunta que utilizan para hacerle a Jesús. Y Jesús lo respondió de la mejor manera, de la manera más fascinante, ¿no? Porque dijo, al final todos los mandamientos se resumen en uno, que es amar a Dios. Y equiparó al amor de Dios otro amor que tal vez no le daban la misma importancia: amor al prójimo. Si nosotros vemos los 10 mandamientos tienen esta división: los 3 primeros dedicados a Dios, el resto dedicado al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y no vamos a hablar sobre los otros 500, 600, 700 mandamientos y provisiones que tenían, porque eso es perder el tiempo. El Señor condensa, resume en estos 2 mandamientos toda la ley y los profetas. Y esto me pone a pensar, queridos hermanos, en toda esta dimensión de sanación interior que hemos venido tratando, de cómo el Evangelio, la palabra de Dios, esa buena noticia de Jesús, lo primero que quiere hacer en el hombre no es divinizar, como muchos nos quieren hacer creer. Esa palabra de Dios viene a humanizar. Y miren la diferencia que hay con la tentación que el demonio, que la serpiente hizo con Adán y Eva en el principio, en el Génesis, ¿no? Porque la tentación era la divinización del hombre. Tú seréis como dioses. Y claro, cuando le dijeron eso a Eva, dice la palabra de Dios que se les pepitaron los ojos, ¿no? Que se le abrieron bien grande y vio esa fruta apetitosa. Le causó deseo y por eso fue que comió. Porque lo que estaba buscando, lo que era llamativo para Eva, era eso de ser divino. Y miren por el contrario,
que lo divino busca hacerse humano. Qué curioso, ¿no? Mientras nosotros constantemente queremos divinizarnos, porque no solamente fue Adán y Eva, de ahí para adelante todos, la Torre de Babel también es muestro de eso, ¿no? De esa independencia que queremos de Dios, de ese tomar autonomía de nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces, mientras lo humano quiere hacerse divino, lo divino quiere hacerse humano. Y el Señor se ha encarnado, ha puesto su morada en nosotros y se ha hecho un mortal como nosotros, que tenía hambre, que sufría, que lloraba, que se cansaba y ha experimentado lo más humano que tiene el hombre, que es el dolor. Ha experimentado el dolor. Entonces, esa palabra que Jesús viene a traernos, en realidad viene a, primero que todo, a humanizarnos. A veces nosotros tenemos nuestra mirada muy puesta en el cielo, y eso es bueno, porque allá debemos aspirar. Pero a veces mirar tanto al cielo, se nos olvida que debemos tener los pies en la tierra, que debemos trabajar nuestra parte humana. Es como cuando el Señor subió a los cielos, ¿no? La ascensión, el misterio de la ascensión. Que llega el ángel y claro, los discípulos están absortos, así boquiabiertos, mirando por qué nube se desapareció Jesús. Y llega el ángel y le dice, ¿y ustedes qué tanto miran al cielo? ¿Verdad? Vayan y hagan el trabajo que Dios le ha encomendado. Vayan y evangelicen, vayan y atiendan a los pobres. Ya dejen de mirar tanto al cielo. Y a veces nosotros como cristianos cometemos ese mismo error. Nos quedamos absortos mirando las cosas del cielo para ver en qué nube se habrá escondido Jesús o cuál estará la puerta del cielo. Pero nos olvidamos de nuestras realidades terrenas, de nuestras realidades humanas. El Señor quiere sanarnos. Y el Señor quiere sanar primeramente nuestra humanidad, porque cuando sana nuestra humanidad, entonces nuestra humanidad nos capacita para lo divino. Cuando ya nuestra humanidad está sana es cuando nosotros podemos acceder al cielo. Y al cielo no podemos acceder sino con una humanidad sana. Y esa humanidad sana es la humanidad nueva, el hombre nuevo que la palabra de Dios tanto nos ha hablado. ¿Y cuál es la clave, queridos hermanos, para ser un hombre nuevo? Pues son los 2 mandamientos que el Señor nos habla en este Evangelio, que son 2 mandamientos, pero que viene hablando de 3 amores. 2 mandamientos, pero en realidad 3 amores. Porque si lo ponemos a analizar, el Señor nos habla de que el primer mandamiento es, sí, el amor a Dios. Y el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Pero aquí el Señor está suponiendo un amor, que es el amor a uno mismo. El Señor supone que tú te amas. Y como supone que tú te amas, entonces tienes la capacidad para amar a otro. Pero se supone. El problema es que con tantas cosas, y en esta sociedad como se encuentra, ese amor a uno mismo no debe ser supuesto. No debemos suponerlo. Porque hay mucha gente que no se ama. Y claro, cuando yo no me amo, yo soy incapaz de amar al otro. Y cuando yo no me amo, soy incapaz de amar a Dios. En algunas de las homilías dominicales también se lo explicaba, ¿no? De que cada etapa nosotros tenemos que organizar nuestras prioridades de amor. Quisiéramos decir que Dios es la principal, debe ser la principal fuente o objeto de amor en todas nuestras etapas de nuestra vida, pero no. Hay una etapa en la que debemos centrarnos en el amor propio, hay otra etapa en la que debemos centrarnos en el amor de los demás. Y claro que la meta sí es que Dios sea el rey de nuestra vida, el rey de nuestra existencia, el rey de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestros sentidos y de todo. Pero para llegar a eso, primero yo tengo que haber vivido bien, o al menos sanado bien, la etapa donde yo tengo que amarme primero y donde yo tengo que ponerme en primer lugar. Entonces aquí el Señor supone este amor, nosotros no lo suponemos. Por eso nos hemos enfocado durante todo este tiempo en sanar el amar a Dios, el amar al prójimo y el amar a uno mismo. Y como se lo decía el domingo pasado, todo este amor junto trae como consecuencia una armonía con todo lo que nos rodea, con todos los ámbitos humanos, el ámbito ambiental, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, cultural, etc. Cuando yo cumplo este mandamiento, yo voy a comenzar a armonizar, a vivir en paz con todo lo que yo tengo alrededor. Pero las cosas no son tan sencillas como quisiéramos. Sí, nosotros quisiéramos que así como tan bonito suena, tan fácil fuera de vivirlo. Pero no, la verdad es que la realidad es otra. Porque cuando nos remetimos a Dios, y esto es como consecuencia del pecado, pero cuando pensamos en Dios es a veces inevitable no pensar en un tirano. A veces cuando pensamos en el hermano, es inevitable no pensar en una competencia, en un traidor. Y a veces cuando pensamos en nosotros mismos es inevitable no pensar en un desastre. Sí, hermanos, el amor a Dios, en comparación a como lo vemos siempre, como un tirano.
ese tirano que nos impone su voluntad, ese tirano al que yo tengo que siempre obedecerle y que si yo le desobedezco entonces me va a castigar, me va a condenar, me va a mandar al infierno. Como tantas predicaciones satanizadas, terroríficas para meternos miedo. Yo digo que eso a veces es una guerra psicológica que nos meten y que en realidad no, Dios no es así en realidad. Dios no es de esa manera. ¿Sí ven? Pero hay que aprender a despojar esa imagen de Dios. De esa imagen de Dios transaccional de tú me das, yo me doy, de esa imagen del Dios tirano, de que tengo que cumplir sí o sí su voluntad cuando no nos damos cuenta. Y cuando nos abrimos a ese Dios Padre, que nos damos cuenta de que la voluntad de Dios en realidad es la felicidad del hombre, entonces hasta que no lleguemos a ese punto, es inevitable no tener esa imagen del Dios tirano. Cuando vemos al otro, vemos la competencia, por eso tanta envidia, tanto rencor, tanta rencilla, porque el otro es mi oponente, ¿no? Porque el otro es un peligro, porque el otro me representa un peligro para las búsquedas de mis beneficios personales, para mis proyectos personales. Entonces yo siempre estoy tratando de atacar, siempre estoy siendo un hipócrita, y el Señor nos manda es amarlo. Pero también cuando nosotros hacemos una lectura de nuestra propia vida, la mayoría de veces es una lectura trágica de nuestra vida, como si fuera todo un desastre. Y se los digo yo, ¿no? Que durante mucho tiempo, ustedes ya lo conocen, que sufrí de distimia y la lectura que yo hacía de mi vida era totalmente terrible. Para mí mi historia era terrible. Para mí mi historia no había algo bueno, algo que yo disfrutara. Claro, cuando ya Dios me concedió la gracia de salir de ese estado de la distimia, de la depresión, y ver mi historia con ojos nuevos, porque fueron unos ojos que el Señor me regaló, y ver mi historia con ojos nuevos, comienzo a descubrir las bondades, las maravillas, comienzo a descubrir tantas cosas buenas que vienen de las personas que yo la catalogaba en ese momento como algo malo, como algo que iba en contra de mí, y que ahora que puedo leer mi historia con los ojos de Dios, a través de los ojos de Dios puedo ver los grandes beneficios que yo recibí de esas personas, que durante mucho tiempo las tuve como enemigos, pero que no eran mis enemigos, que en realidad también eran instrumento de Dios para mi vida. Pero ese cambio, queridos hermanos, tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo llego yo a ese punto de no ver a Dios como un tirano, de no ver a mi hermano como un enemigo y de no ver mi historia como un desastre? ¿Cómo llego a eso? Efectivamente, queridos hermanos, la respuesta es el amor. Parece una respuesta de cajón, parece algo sencillo, uno dirá, parece algo abstracto, ajá, ¿y eso cómo se come? Pero sí, en realidad, la respuesta es el amor. El amor es lo único que tiene la capacidad de humanizar a la persona. Staple, creo que se llama la psiquiatra, cuenta una historia en uno de sus libros muy interesante de cuando ella llegó por allá, por tierra, por Medio Oriente, por Afganistán y todo eso. Y se dio cuenta de que había una niña apartada del grupo que no hablaba, que no hacía absolutamente nada y que al mínimo contacto, al acercamiento de una persona, la niña se ponía como nerviosa, se ponía a llorar. Y ella como que le causó curiosidad a esta niña. Y ella lo único que hacía era como comenzar a darle un detallito, comenzar a sentarse cerca de ella, comenzar a decirle que la quería, que la apreciaba. Llegó un momento en que ella se dejó abrazar, entonces comenzó a abrazarla, a llenarla de mimos. Y después cuando ya estaba ganada, por decirlo así, le abre el corazón y se da cuenta del profundo dolor y tristeza que llevaba esta niña. Era una niña, ¿no?, que había sufrido muchos abusos, guerras, maltratos, de todo, y había cerrado el corazón. Pero lo que hizo que esta niña se humanizara, volviera a tratar de relacionarse con los demás, fue la experiencia de esta mujer, la cercanía y el amor. Mucha gente, muchos padres quieren que sus hijos cambien y han experimentado de todo, han buscado psicólogos, han buscado directores espirituales, han buscado de todo, ¿no? Ahora hay tantos psicopedagogos y de todo. Y a veces lo único que no intentan, porque creen que es una bobada, es el amor. Tú quieres que tu hijo cambie, ámalo, sé tierno, la revolución de la ternura que el Papa Francisco nos ha dicho. Tú quieres que tu esposo cambie, tu esposa cambie, pero con cantaleta no va a cambiar. Pero sí con amor, ámalo. El amor tiene una fuerza transformadora. El amor es lo único que puede hacer que un corazón se cambie y se humanice. Pero nosotros no estamos dispuestos a amar. Estamos dispuestos a bajar cielo y tierra, estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario para curar a una persona, pero no estamos dispuestos a amar. Qué cosa curiosa, ¿no? Y es lo más fácil, ¿no? Le pasa como a Naamán el sirio.
Oye, y le dice el criado, oye, pero es que si el Señor te mandara a bañar o hacer cualquier otra cosa difícil, ¿lo harías? Le dice, pues sí. Y te manda nada más bañarte en el Jordán y no lo vas a hacer. Una cosa que es tan sencilla. Oye, y el orgullo le impedía bañarse en el Jordán porque en su tierra y en su pueblo habían ríos más espampanantes. Y a veces nos pasa a nosotros. Siempre apuntamos a lo más difícil, pero aquello que sí tiene la eficacia de transformar los otros corazones no estamos dispuestos a hacerlo, porque nuestro orgullo nos lo impide. Solo el amor, queridos hermanos, tiene esta capacidad de transformar corazones y de humanizar personas. Pero ese amor que tiene que ser primero recibido. Entonces, alguna vez lo leía de Larrañaga o lo escuchaba de Larrañaga, del sacerdote, que él decía, si yo pudiera cambiar los mandamientos, yo los cambiaría. Y en el primer puesto no pondría amar a Dios. Uno se queda como que, ¿what? Sí. En el primer puesto no pondría amar a Dios. En el primer puesto pondría dejarse amar por Dios. Dejarse amar por Dios, queridos hermanos, es el principal mandamiento. Es lo primero que yo tengo que hacer. Porque yo no puedo amar a Dios a la fuerza. Yo no puedo amar a Dios porque me toca. Yo no puedo amar a Dios porque Dios se mostró y me obligó casi a creer en Él. Que por eso fue que Jesús no saltó del alero del templo. No, yo tengo que amar a Dios como fruto del amor que he recibido de Dios. Cuando yo experimento el amor de Dios en mi vida, entonces yo me voy a abrir al amor y el amor me va a llevar a amarlo a Él. Y ese amor a Él me va a llevar a amar al prójimo, porque el amor yo no lo puedo vivir en abstracto, porque yo no puedo ser un narcisista espiritual, de concentrarme solamente en las cosas espirituales del cielo, de la teología, de la Biblia, del rezo, de la oración, de la espiritualidad. Y olvidarme del hermano. O sea, eso es una bobada, no se puede hacer, las dos cosas van juntos. Dice Santiago, no, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Cuál es más importante, la fe o las obras? No, las dos son importantes, porque una se acompaña a otra. Porque si yo hago obras pero sin fe, eso es solamente altruismo, cualquier persona puede hacerlo. Pero si yo vivo mi fe sin obras, entonces eso es narcisismo espiritual. Crees que lo único que importa es tu salvación sin importarte la realidad que tiene el hermano de al lado, o la compañía, o las personas que están alrededor tuyo. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo recibo ese amor de Dios, y claro, cuando yo comienzo a sentir por ese amor de Dios que soy digno de amor, entonces ya no voy a comenzar a ver mi historia como una tragedia. Voy a comenzar a ver mi historia como una historia de salvación, donde Dios me ha sanado, donde Dios me ha restaurado, donde Dios me ha liberado. O sea que para yo poder amar a Dios, amar al prójimo y amarme a mí mismo y amar toda la realidad, lo primero que tengo que hacer es experiencia de ese amor. Y Dios siempre está dispuesto a amarnos, siempre está dispuesto a darlo. El problema es que nosotros no siempre estamos dispuestos a recibir ese amor por nuestro orgullo. Porque queremos que debemos ganarnos todo. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios es gratuito. Y a nosotros, como lo decíamos en domingos anteriores, nosotros este tema de gratis consideramos que es de menor calidad. Y a veces sí, pero el amor de Dios no. El amor de Dios es gratuito. Y es como beber vino y leche de balde. De la mejor calidad. De la calidad que ningún amor humano puede darte. Por eso hay que abrirnos a ese amor de Dios. Hay que permitir que Dios entre en nuestra vida. Hay que permitir que Dios entre en nuestro corazón, transforme nuestra vida y nuestra existencia. Hay que permitir que Dios lave nuestros sentidos. Hay que permitir que Dios destape el embotamiento de nuestra mente. Hay que permitirnos que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida. Queremos que Dios entre, pero a veces tenemos las manos llenas de tantas cosas que no sirven, que son superficiales, y que para poder recibir las gracias de Dios, primero tengo que aprender a renunciar. Lo primero que tengo que aprender es a soltar, para después sí tener mis manos y mi corazón disponible para recibir todo lo bonito que viene de Dios. Que esta palabra, queridos hermanos, nos ayude y nos transforme. Pidámosle al Señor, de tantas cosas que podemos pedirle, que nos ayude a sanar nuestro corazón, que nos permita la gracia de dejarnos amar, de que podamos vencer nuestro orgullo y podamos dejar que Dios entre en mi casa, entre en mi vida, cenemos con Él como Zaqueo, y que sea el Señor el que transforme. Lo estamos necesitando. Así que deja que Dios actúe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, durante todo este tiempo los he acompañado con la predicación. Espero que haya sido
de mucho agrado, de mucha ayuda para ustedes durante todo este año, domingo a domingo. Bueno, nos faltó uno que otro domingo, unos 2, 3 domingos en los que no pudimos publicar la predicación y la homilía. Pero bueno, gracias a Dios ustedes son misericordiosos y me perdonaron. Y me perdonan ese y me van a perdonar muchas otras que haga. Pero he estado feliz por todo este itinerario formativo. Fueron aproximadamente que 20 homilías hablando de este tema de sanación interior, que ojalá sea beneficioso para ti. Porque no vaya a ser que uno hable, predique y diga, ay, que ese padre que habla tan lindo, tan bello. Y nada, yo no hago nada, yo no me ejercito, yo no llevo a la práctica, yo no encarno en mi vida aquello que estoy escuchando, aquello que estoy recibiendo. Entonces, que eso no te pase a ti, sino que tú de verdad puedas tratar de vivir, tratar de ejercitarse y tratar de sanar el corazón, porque al final lo que necesitamos es el corazón. Pero al menos durante este año 2023 hemos terminado este ciclo homilético. En estos momentos estoy concentrado en unas cosas, hay unas cosas en mi vida que necesitan toda mi atención en estos momentos, entonces voy a centrar mi atención en eso. Entonces con esta homilía me despido durante este año 2023, pero vendrá el 2024 con mucho más homilía y con mucho más poder de esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios que sana, que transforma. Te invito a que puedas leer la Biblia, que puedas meditar, que puedas hacer lección divina y bueno, de pronto en las redes sociales estaré mandando uno que otro mensajito para los momentos importantes. Entonces te invito a que estés conectado también en las redes sociales. Aparezco como p.heidenb o Padre Hayden Bautes. Padre Hayden, ¿no? Así me puedes conseguir en todas las redes sociales, bueno, especialmente en Instagram, que es la única que manejo actualmente. En Facebook no, porque nada más quedo con un grupo limitado, pero en Instagram sí, me pueden escribir y podemos estar en contacto y pueden estar pendientes si hay un viaje de los viajes, porque yo sé que ustedes son medio chismositos, entonces si hay un viaje de los viajes, si hay una predicación de la predicación, si hay un mensaje del mensaje. Y bueno, no me despido, bueno, aquí al menos por el Evangelio y por el canal de YouTube me despido. Bueno, aunque falta una sorpresa, a finales de noviembre viene fuerte. Ay, no los había invitado a escuchar mi primera canción y mi primer sencillo que hicimos junto con el padre Brian. Aquí estoy. Espero que al final de este video va a aparecer ahí en las ventanitas y lo puedas escuchar. Puedas dejar tu comentario, puedas darle me gusta, si es por Spotify, que tú puedas seguirme en la cuenta de Spotify y nada, eso. Y ahora a finales de noviembre va a salir fuerte también. Así se llama la canción, hermosa, nos va a ayudar a fortalecer en las debilidades de nuestra vida, así que no puedes dejar de escucharla. En enero también sacaré ya un cover que grabé de Entra, la puerta está abierta. Bueno, también grabé y bueno, vamos a meterle con todo. Estoy muy feliz, muy contento y bueno, no siendo más, les voy a pedir que oren por mí, que el Señor los bendiga. Yo estaré orando por ustedes, están en mi corazón. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye bye.